Hola, nosotros somos el equipo número 5 y estamos integrados por Sergio Aguirre Alvarado, Fátima Calderón Medina, Marisa Herrera Rivas, Eduardo Núñez Ortiz y Guadalupe Ciclali Reyes Mercado. Nos tocó la investigación experimental y no experimental. Hola, nosotros somos el equipo número 5 y estamos integrados por Sergio Aguirre Alvarado, Fátima Calderón Medina, Marisa Herrera Rivas, Eduardo Núñez Ortiz y Guadalupe Ciclali Reyes Mercado. Nos tocó la investigación experimental y no experimental. Investigación experimental. Es la alteración de una variable experimental o varias para determinar las causas o efectos que puede provocar. De esta manera también el investigador puede evaluar de qué forma o por qué razón sucede algo en particular. Este tipo de investigaciones es provocado, lo que permite que sea modificado en variables e intensidades. A continuación explicaré las características de una investigación experimental. Como primero es que se manipulan las variables o factores experimentales, por decir que este es un variable independiente que no depende de ningún otro. Como segunda característica es que se establecen grupos de control. Esto quiere decir que en un grupo en el que las variables no se manipulan. Otra característica es que se asignan de manera aleatoria, por lo que es ideal solo manipular una variable a la vez, pero en algunos casos es posible manipular varios y que éstas sean rigurosas. Otra característica es que este es un tipo cuantitativo, es decir, que utilizan datos cuantitativos para recopilar información concreta como cifras y estos datos sean estructurados y estadísticos. Tipos de investigación experimental. La investigación experimental se divide principalmente en tres tipos de diseño. El primero es el diseño preexperimental, que se utiliza para evaluar si se requieren más estudios, por lo que sus resultados no son concluyentes. Puede utilizarse en dos situaciones. La primera, se observa uno o varios grupos una vez que se tiene una idea de cuál podría ser la causa y el efecto de un caso a estudiar. La segunda se utiliza para intentar establecer relaciones entre varias variables. El segundo diseño es el de experimentos puros o verdaderos. Es el diseño que realmente puede establecer una relación de causa y efecto entre la variable independiente, que es aquella que se manipula, y la variable dependiente, que es aquella que sufre los efectos de la manipulación de la variable dependiente, ya que se hace un análisis estadístico para confirmar o refutar una hipótesis. Este tipo de diseño debe cumplir con tres criterios. El primero, que es contar con un grupo de control. Segundo, contar con uno o más grupos experimentales. Y tercero, se debe realizar una muestra al azar. El tercer diseño es el cuasi-experimental, que es similar al diseño de experimentos verdaderos. Sin embargo, los sujetos de estudio no son seleccionados al azar, ya que este factor no se considera importante. En las ventajas de la investigación experimental está el control de las variables. Esta dice que permite aislar las variables que se desean estudiar y modificarlas en función del objetivo del estudio. También dice que pueden ser combinadas para estudiar cómo interactúan entre ellas. Otra de las variables es identificación de la relación causa-efecto. Este dice que al estudiarse las variables de forma aislada, se pueden establecer con facilidad la relación directa entre una acción incorporada por el mismo investigador y así tener
los resultados. Otra de las variables es que no hay límites de estudio. Esta dice que cualquier temática o cualquier tema puede ser abordado mediante el método experimental. Dice que también solo hay que saber cómo introducirlo en el diseño experimental y extraer de ahí las variables que se quieren analizar. Otra de las ventajas es que los resultados se pueden duplicar. Esta dice que al tener control sobre las variables y el contexto en el que se lleva a cabo el experimento, este método puede ser replicado y repetido varias veces como deseen. Otra de las ventajas es que pueden combinarse con otros métodos de investigación. Esto dice que se pueden combinarse los tipos de investigación con otros métodos para asegurarse que los resultados obtenidos sean fiables y sean verídicos. En las desventajas de la investigación experimental, una de ellas son los aspectos no operativizables. En esta entran, por ejemplo, todos los aspectos que no se pueden medir con precisión. Ya sea, por ejemplo, el amor, la felicidad u otras ideas que son difícilmente estudiables. Otra de las desventajas es que tiene situaciones artificiales. Esta dice que en el laboratorio donde se crea situaciones acorde al objetivo que se desea investigar, estas situaciones son controladas y difícilmente se pueden representar en una situación real que pueda afectar a la investigación. Otra de las desventajas es que existe un error humano. Esto dice que los humanos son imperfectos y aunque en la experimentación que se tiene que hacer es rigurosa, se pueden dar casos en los que el propio experimentador se equivoque a la hora de medir las variables. La última desventaja de la investigación experimental dice que el entorno influye en los participantes. Esta dice que en cualquier lugar en donde se pueda realizar el estudio pueden presentar algún factor de distracción o que puede afectar directamente al estado de ánimo del participante. Entonces ahí lo que hace es de que las respuestas que el participante dé se vean afectadas. Para este experimento que haremos, hemos escogido primero el evento A. El evento A va a ser arrojar
dos naranjas desde una misma distancia, la cual podemos apreciar que por la gravedad las dos naranjas van a caer al mismo tiempo al suelo. Esto pues como lo había ya mencionado, es por la gravedad que todo objeto pues cae a 9.31 kilómetros por segundo al cuadrado. Para este segundo evento va a ser el evento B. Aquí ya cambiamos nuestras variables, aquí ya tenemos lo que es una naranja y una pluma. Las vamos a dejar caer desde una misma altura, pero con la diferencia de que la naranja va a caer primero y la pluma va a caer en segundo lugar. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque la pluma, al ser más densa que el aire, puede flotar. Caso contrario con lo de la naranja, que con su peso concentrado, cae a la velocidad antes mencionada, cosa que en la pluma no pasa. Va a tardar más en caer y allí es donde notaremos la diferencia de por qué tarda más en caer una cosa que la otra. Investigación no experimental. No manipula deliberadamente las variables que busca interpretar, sino que se contenta con observar los fenómenos de su interés en su ambiente natural sin la intervención del investigador. Al tratarse también de los estudios con el enfoque cuantitativo, se hay un análisis numérico de los datos, pero estos se obtienen por observación y posteriormente se hace la interpretación de los mismos. Características no experimental. Una de sus características es que la mayoría de los estudios siempre se basan en hechos que ya sucedieron y que después estos se analizan más a fondo, por lo que este método no realiza experimentos controlados por razones como la ética o la moral. Otra de sus características es que no se crean muestras de estudio, al contrario, las muestras ya existen y solo se van desenvolviendo en su estudio, ya que este estudio solo estudia los fenómenos exactamente como ocurrieron en dicho tiempo. Tipos de diseños de investigación no experimental. El primero sería el de investigación transversal, que se utiliza para observar y analizar un momento exacto de la investigación para abarcar diversos grupos o muestras de estudio. Este tipo de investigación se divide en descriptiva, que es cuando se observan los valores donde se presentan una o más variables para que al obtener los datos se realice una descripción de ellos, y causal, que se encarga de explicar las razones y relación que existe entre las variables en un tiempo determinado. Otro diseño sería la de investigación longitudinal, que es cuando los investigadores tienen el objetivo de alcanzar los cambios, el desarrollo de las relaciones que ocurren entre las variables a lo largo del tiempo. La investigación longitudinal puede dividirse en tendencia, que es cuando estudian los cambios que enfrenta el grupo de estudio en general; evolución grupal, que es cuando el grupo de estudio es una muestra más pequeña; y de panel, que se encarga de analizar los cambios individuales y de grupo para descubrir el factor que los produce. Las ventajas de la investigación no experimental son las siguientes. Dice que existe flexibilidad. Esto es más que nada cuando el investigador utiliza la investigación. Otra de las ventajas dice que se conoce la posible causa y se investiga su efecto. Esta dice que la presencia o ausencia de la característica estudiada es la que puede ayudar a que se investigue el efecto de la investigación. La última de las ventajas de la investigación no experimental dice que el investigador define
las características de los individuos. A esto se refiere a que cada característica de cada individuo tiene que ser elegible para poder ser estudiada y controlada en la investigación. En las desventajas de la investigación no experimental se pueden observar las siguientes. Una de ellas dice que se observan los fenómenos tal como se dan en su entorno natural. Esta también dice que es para después analizar cada fenómeno. Otra de las desventajas es que no hay condiciones o estímulos para los cuales se expongan los sujetos del estudio. En esta dice que se tiene que plantear las interrogantes para poderlas contestar y después analizar con certeza las hipótesis formuladas. Otra de las desventajas dice que el diseño señala al investigador lo que debe de hacer para alcanzar sus objetivos. Como ya lo había dicho en la anterior desventaja, dice también que para poder contestar cada interrogante se tienen que plantear y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular. Es decir, que tiene que haber cierto espacio para, más bien tienen que seguir un cierto protocolo para poder ser analizadas. Otra de las desventajas es que los grupos no son necesariamente representativos de todos los habitantes de la población. Y la última de las desventajas dice que la tendencia a presentar errores metodológicos y riesgos son los prejuicios, un juicio u opción tomada antes de que se conozcan los hechos y que se pueden desviar los resultados de una investigación a otra. Para este otro caso, en la investigación experimental, lo que hemos escogido va a ser pues recabar la información de una empresa. Como podemos ver en las imágenes, vamos a investigar las acciones de la empresa para ver cómo está y todo, ver si nos conviene como nosotros inversores en el futuro invertir en la empresa, ver altas, bajas, mínimas de la propia y tomar una decisión para si entrar o no con confianza en esa empresa y pues tener los mejores datos a nuestra mano para tomar la decisión.